Bienvenidos a la clase número 10 de lenguaje y comunicación. Soy tu profesora, Sor Rocío Salinas, y hoy día veremos sinónimo de contexto, campo semántico, reemplazo de palabras en textos literarios y no literarios. Ven a aprender. Pero antes Mafalda te dice que repase las sesiones pasadas con el objetivo de aprender más y mejor, porque el lenguaje es algo envolvente. Hecho el compromiso, comenzamos con la sesión de hoy. Vamos a recordar un concepto que hemos visto desde siempre, que son los sinónimos. Sinónimos son las palabras que significan lo mismo, aunque se escriben diferente. En realidad son equivalentes. Hoy día veremos este tipo de palabras. Entonces, en esta imagen está lleno de sinónimos. Si te fijas, cada una de estas palabras, de estas láminas, tiene sinónimo, una palabra viva, que es sinónimo de la de abajo, y viceversa. Entonces, ahora un ejemplo y un ejercicio. Date cuenta que hay palabras en una columna y luego hay otras palabras en la columna que está en paralelo. Hay palabras que están encerradas con el mismo color. ¿Qué significa eso? Muy bien, que son sinónimos, obvio. Entonces vemos cómo existen distintas palabras que tienen una relación entre sí de acuerdo al significado. Son equivalentes. Quiero ser bien clara ahí, no son iguales porque el lenguaje español tiene una variedad léxica muy grande. Así que en realidad sinónimos completamente iguales no existen. Son equivalentes en el sentido, ¿ya? Tienen cierta similitud. Entonces también hoy día veremos campo semántico. ¿Qué es esto? Es el conjunto de palabras que por su significado tienen algo en común y pertenecen al mismo grupo. Fíjate en las numerosas imágenes donde vemos distintas palabras que comparten un concepto en común. ¿Te das cuenta? Eso se llama campo semántico. Entonces ahora vamos con los ejemplos. Recuerda que una vez que yo me veo enfrentado a un texto, lo primero que hago es saber si es literario o no literario. Ese texto entonces es muy bien literario y pertenece al género lírico. Ok, ahora entonces las 6 preguntas para interrogar un texto. Recuerda cuáles son, ve la ruleta de las preguntas. No voy a ahondar más en ese tema porque en verdad en todas las clases ya he hablado de este tema y tú debes saber que lamentablemente debes aprenderte de memoria la pregunta con la respuesta que origina cada una de esas interrogantes. Fíjate entonces que las palabras están subrayadas de un color distinto que equivale a cada una de esas interrogantes. Ok, ahora entonces vemos ese cuadro, esa columna, donde aparecen palabras, términos y luego sinónimos. Entonces yo tengo la palabra despierto, cuyo sinónimo es amanecer, despertar, amanecer, levantarse. Luego tengo la palabra soñando, que sinónimo es durmiendo. Y luego la palabra quiero y un sinónimo amo. Y luego abajo tengo esa columna donde me dice el campo semántico de la palabra igual. Entonces, campo semántico igual, similar, equivalente. ¿Te das cuenta entonces que el sinónimo es un equivalente, mientras que el campo semántico comparten características en común? Y entonces ahora vemos este texto. No literario, es un afiche publicitario. Ok, vende un producto. Ya, muy bien. Entonces ahora las 6 preguntas para interrogar un texto. Ya, muy bien. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Fíjate en el recuadro donde están contestadas esas preguntas. Y entonces ahora tengo una sola palabra ahí, porque en realidad son muy pocas las expresiones de este afiche. Y entonces, ritual. ¿Qué es ritual? Sinónimo, es un proceso, es una ceremonia. Ok. Y entonces de la palabra ritual voy a formar mi campo semántico. Ritual, ceremonia, estructura, liturgia incluso. Entonces, estas palabras comparten en común un concepto. Yo también podría ser el campo semántico de lo que estoy viendo. Por ejemplo, esa botella. Entonces podría decir botella, envase, etcétera. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Ok, muy bien. Veamos este aviso, este fiche. ¿Ya? Nuevamente, cuando nos vemos enfrentados a un texto, debemos delimitar si es literario o no literario. Ya, ok. No literario. Ya te había dicho que era un afiche. Ya te había contestado eso. Y entonces las 6 preguntas para interrogar un texto, fíjate en las respuestas, ok. Y ahora vamos a completar el sinónimo. Entonces, el sinónimo es eh, pasas, pasar. Pasar entonces, sinónimo, cruzar, usar. ¿Te das cuenta? Ok, vamos a usar entonces un campo semántico. Voy a elegir la palabra ciudad. Fíjate entonces la palabra ciudad. Dentro del campo semántico podría estar Santiago, Antofagasta, Calama, Atacama.
te das cuenta que comparten en común un mismo concepto, que es ser una ciudad. Quiero que notes la diferencia entre un sinónimo y un campo semántico. No es lo mismo. Veamos otro texto. Texto de carácter muy bien, literario. Género lírico, muy bien. ¿Ya? Entonces, ahora yo voy a preguntar las 6 preguntas para interrogar un texto. Fíjate en las palabras que están enmarcadas que responden a estas preguntas. Ok, ahora entonces vamos a ver los sinónimos. Mirando, observando, allí, encontré, beso, ósculo. Ok, vamos entonces al campo semántico. El campo semántico de la palabra pedí, que es pedir. Pedí, solicité, etcétera, etcétera, ¿ya? Si te das cuenta, yo puedo usar un campo semántico con solo una palabra o puede tener un conjunto grande. Y aquí es súper importante esto. Las palabras no todas tienen gran cantidad de campos semánticos, pero eso no importa. Lo importante es que tú logres diferenciar que las palabras que están dentro de un campo semántico comparten en sí un concepto. ¿Te queda claro? ¿Sí? Ok. Entonces veamos este texto. ¿Texto de qué tipo? Muy bien. No, literario, es una reflexión. Ok, términos entonces. Fíjate, nuevamente tengo la ruleta. Tú ya sabes todas las preguntas que tienen relación con el sentido profundo. Y entonces las palabras, los términos, los sinónimos. Voy a tomar la palabra persona, ser, buena, bondadosa, mala, maligna, actúo, comportamiento. Y el campo semántico voy a elegir la palabra buena, humana, compasiva, clemente, piadosa. ¿Te das cuenta? Nuevamente tengo un campo semántico más grande que el anterior. Y eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque hay palabras que tienen mayor cantidad de elementos que se relacionan con ellas. Veamos el texto. ¿De qué tipo es? Primero, muy bien, literario, poema, ok, género lírico. Y entonces nuevamente la ruleta de preguntas para encontrar el sentido. Fíjate las palabras que están enmarcadas en un color distinto, que contestan las preguntas de la ruleta, y luego entonces los términos y los sinónimos. Inteligente, capaz, sencillez, naturalidad, fluir, emanar, crecimiento, desarrollo y el campo semántico de la palabra inteligente, lúcido, capaz, hábil, tenaz. ¿Te das cuenta? Ok, veamos este texto. ¿Qué tipo de texto es? Muy bien, no literario, reflexión. Entonces, vamos de nuevo la ruleta de las preguntas, nuevamente palabras enmarcadas que dan respuesta a las preguntas. Y ahora entonces los términos pudiste, sinónimo conseguiste, alcanza, logra, vencido, finalizado, tiempo, momento. Y campo semántico de una palabra cualquiera, resignarse, darse por vencido, terminar, a acabar. Entonces es muy importante que logres diferenciar entre un sinónimo y un campo semántico. Siempre, siempre, siempre cuando te pidan una definición de sinónimo, lo van a enmarcar en un texto y por eso va a ser el sinónimo en contexto. Veamos este texto. ¿De qué tipo es? Muy bien, no literario. Y entonces traje algunas palabras que están dentro de este texto. Importante, necesario, precio, costo, valor, cuantía, barato, económico. Campo semántico, importante, significativo, necesario, imprescindible, trascendente. Y nuevamente tú ves palabras enmarcadas que corresponden con la respuesta a las 6 preguntas para interrogar un texto. En resumen, hoy día vimos los sinónimos en contexto, o sea, dentro de un mismo texto, el campo semántico y también vimos que las palabras se pueden reemplazar en los textos literarios y no literarios. ¿Y cómo se hace eso? Si te fijas, en cada uno de los textos pudimos reemplazar las palabras por un sinónimo. Vale decir, cada vez que yo ocupo una palabra y yo le aplico un sinónimo, puedo reemplazar, o sea, mover este concepto y cambiarlo por el otro. Es probable que en la prueba te pregunten mucho el sinónimo y el campo semántico. Es poco probable que hagan muchas preguntas con respecto al reemplazo de palabras. Pero es importante que tú sepas que esta acción de reemplazar se puede realizar cada vez que yo coloco un sinónimo donde estaba la palabra guía. Por eso es importante que tú repases más de una vez este video y te des cuenta que han sido reemplazadas las palabras en los textos que aparecieron anteriormente. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube
revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entre C. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!